Entonces, bien, entonces vamos a arrancar un poquito con lo que es espacio probabilístico, ¿sí? Que es lo que comenzaron a ver ustedes en la unidad 1. Acá hay algunas cuestiones que vamos a tomar en consideración. Ustedes ya vieron muchas de estas cosas, ¿sí? Ustedes cuando vieron estadística 1 vieron lo que era un espacio muestral, no vieron lo que era una sigma álgebra como tal, sí, pero sí vieron conjuntos de eventos, y conjuntos de eventos eran los objetos sobre los cuales determinaban o terminaban calculando probabilidad, y vieron obviamente probabilidad. ¿Sí? Acá lo vamos a ver en mucha mayor profundidad. ¿Sí? Algunos de los conceptos les va a parecer muy abstracto al principio, pero vamos a tratar de ir facilitando un poquito y ver qué son esos objetos. ¿Sí? Particularmente ahora vamos a trabajar, cuando hablamos de probabilidad en general, vamos a estar trabajando siempre con un modelo matemático. ¿Sí? Bueno, o sea, básicamente en probabilidad vamos a trabajar con un modelo probabilístico, de un modelo matemático que es el espacio probabilístico. Entonces, ese espacio probabilístico va a tener tres cosas. ¿Sí? Por un lado, el espacio muestral, ¿sí? Que es lo que conocen de estadística 1, ¿sí? El conjunto de los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Sí? Experimento aleatorio entendido como aquel proceso que me genera resultados que van variando de una unidad observacional o de una unidad muestral a otra. ¿Sí? O sea, algo que va variando, entonces todos los resultados posibles van a estar, ¿sí? En un conjunto que se llama espacio muestral. Acá, bueno, eso lo definimos en estadística 1, ¿sí? En términos, nosotros vamos a ver estadística matemática, básicamente, entonces en realidad ese omega, ese espacio muestral para nosotros puede ser algo arbitrario. ¿Sí? No tiene por qué ser el conjunto de resultados posibles de un experimento, pero en la práctica nosotros obviamente lo asociamos a eso, ¿sí? Pero con fines técnicos no tiene mayor, no tiene por qué ser así, ¿sí? Puede ser cualquier conjunto arbitrario. Cuando ya entramos a ver sigma álgebra, ¿sí? Ahí sí ya necesitamos que se cumplan una serie de condiciones, que es lo que vamos a ver ahora. Sigma álgebra, ¿qué van a hacer? Van a hacer un conjunto con subconjunto del espacio muestral. ¿Sí? Y ahí sí se van a tener que cumplir algunas cuestiones, y con una medida de probabilidad también se van a tener que cumplir algunas propiedades, ¿sí? Para que efectivamente estemos hablando de medidas de probabilidad. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Básicamente vamos a ver, ustedes vieron, me comí el acento en definición, van a ver, ustedes vieron una definición de sigma álgebra. Acá vamos a trabajar un poquito con algunas operaciones de conjunto, porque en definitiva son conjuntos los que vamos a estar viendo cuando veamos tanto el espacio muestral como una sigma álgebra. Después vamos a ver algunas propiedades de la sigma álgebra, particularmente la intersección de sigma álgebra, ¿sí? ¿Qué es eso? Vamos a ver sigma álgebra generada. Esto de acá, particularmente sigma álgebra generada, no es algo que se evalúe y que nosotros vamos a tomar. Van a ver que es un poquito largo, pero me gusta darlo particularmente porque creo que da a entender un poquito qué es una sigma álgebra generada, ¿sí? Operativamente vamos a ver cómo se construye una sigma álgebra, ¿sí? Cuando tenemos dos eventos arbitrarios de omega, o subconjuntos de omega, vamos a ver cómo generar una sigma álgebra a partir de eso. De nuevo, o sea, esto es algo tedioso, medio operativo, ¿sí? Pero está bueno verlo para entender, en definitiva, qué es sigma álgebra, entonces me ayuda a eso, ¿sí? Y después vamos a ver un tipo particular de sigma álgebra, que es la sigma álgebra de Borel, que es lo que vamos a usar, ¿sí? En adelante, luego, sobre todo cuando trabajemos con variables aleatorias, ¿sí? Cuantitativas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejercicio 1.2, ¿sí? Ejercicio 2 de la unidad 1. En este caso nos pide que demostremos que F es una sigma álgebra, ¿sí? de omega, sí, solo sí, satisface las siguientes propiedades, ¿sí? Ahora, esto cambia un poquito en relación a lo que tenían ustedes, me voy a adelantar a lo que tenían ustedes como definición de sigma álgebra, ¿sí? Como sigma álgebra ustedes conocían a un conjunto, ¿sí? De eventos o de un conjunto de subconjuntos de omega, bien, o sea, del espacio muestral, que satisfacía estas tres propiedades, ¿sí? Que el espacio muestral completo
estaba incluido, pertenecía, perdón, a F, a este conjunto, este conjunto de eventos. Si tengo un evento A que pertenece a F, el complemento de ese evento también tiene que pertenecer, ¿sí?, a F. Y después, si tengo una asociación arbitraria de eventos A1, A2, ¿sí?, que cada uno pertenece a F, la unión, ¿sí?, infinita de estos eventos también tiene que pertenecer. Aquí hay una cuestión que quiero que nos detengamos 2 minutos nada más. Bueno, antes de eso, vuelvo un ratito nada más para decirles cómo cambia un poquito esto, ¿no? O sea, acá nos está diciendo que el vacío pertenece a F, mientras que en la definición era que el espacio muestral completo pertenece a F, ¿sí? La segunda es igual, pero la tercera, fíjense que acá estamos trabajando en la definición alternativa sobre la cual queremos trabajar, nos pide que demostremos que la intersección de los eventos arbitrarios A pertenece a F, ¿sí? Una cosita acá que le quería detallar, fíjense que estamos poniendo estos eventos, ese evento A, ¿sí?, en realidad es un subconjunto, no me están dando esto, ese evento A es un subconjunto, ¿sí?, está incluido en omega, ¿sí? Bien. Entonces, ¿esto A por qué es? Porque esto A es un subconjunto, o sea, son los elementos que tengo en omega, tengo un montón de omeguitas, ¿sí? Entonces, ese A es un subconjunto, así puede estar agrupando varios de esos omeguitas, ¿sí? Entonces, ¿esto no me están dando? No. Bueno, trabajo con el mouse. Entonces, ahora bien, este es un subconjunto de acá, entonces ese A puede estar constituido por, puede ser omega 1, omega chiquito 1, o sea, omega chiquito 1 son los resultados simples, ¿no?, que están en omega. Por ejemplo, omega 1 chiquito y omega 3 chiquito, ¿sí? Ahora bien, fíjense que acá esta simbología está diciendo que A, como es un subconjunto de omega, está incluido, ¿sí? Ahora bien, esta F, en realidad yo tengo subconjuntos, ¿sí?, como el A, que está en omega, esos subconjuntos los llevo a otro conjunto que se llama F, ¿sí?, que es lo que yo trato de definir si es sigma álgebra. Fíjense que cuando yo tomo ese A acá, ¿qué estoy diciendo? A pertenece a F, si no digo A está incluido. ¿Bien? Eso es una cuestión de simbología. ¿Bien? Entonces, cuando yo estoy tomando elementos individuales y los estoy agrupando, por ejemplo acá, ¿sí?, ¿sí?, pero si yo hago un conjunto con esos, ese conjunto digo que está incluido en omega, ¿sí? Ahora, F está constituido por subconjuntos de omega. Entonces, ¿sí?, esos subconjuntos A son elementos de omega, entonces por eso digo que son elementos de F, por eso digo que pertenece a F, ¿sí? ¿Se entiende esa distinción que hago por simbología, no? Diferencia entre pertenece e incluido, porque esto va a ser importante en una demostración que vamos a hacer enseguida. A mí se me trabó, profe, entre medio de su explicación. No sé si a todos también. Sí, a mí también. Sí, a mí también, profe. Ah, ¿se trabó el audio? Bien. Sí, un poquito. Bien. ¿Está bien la conexión o puede ser que esté un poquito lenta? Si no, lo... No, está bien, se trabó justo en el medio cuando empezó a explicar. Ah, ok. Ahí es. Bueno, entonces, de nuevo, omega, los omega chiquitos son elementos, cada uno de estos omega chiquitos son elementos que pertenecen al omega, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ahora, si yo tomo varios omegas, por ejemplo, omega 1 y omega 3, ¿sí?, hago un conjunto con eso, digo que A está incluido, ¿sí?, en omega. ¿Bien? ¿Estamos? Diferencia de simbología. Ahora bien, este F tiene subconjuntos, ¿sí?, de elementos de omega. O sea, tiene elementos como A, que está constituido por omega 1 y omega 3, ¿sí? Pero F, entonces es una familia de subconjuntos de omega. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo A, acá voy a decir que A está incluido en omega, pero cuando me refiera a F, voy a decir que A pertenece a F, ¿sí? Porque ese subconjunto es un elemento ya de F, ¿sí? Mientras que A no es un elemento de omega, sino que A, ¿sí?, está constituido por elementos de omega. Omega 1 y omega 3, por ejemplo. Omeguita 1 y omeguita 3. Entonces, profe, perdón, cuando hablamos de inclusión decimos que A simplemente tiene elementos de omega,
pero no es un elemento de omega, pero sí es un elemento. O sea, es un conocido, elemento, digamos, o sea, de es la un familia. subconjunto de elementos de omega. Claro, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Este subconjunto de elementos de omega. Por eso lo simbolizo así. Pero fíjate que ese mismo A en F, ¿cómo lo simbolizo? A pertenece a F. ¿Sí? Porque F está constituido por elementos como esto. ¿Sí? Tiene muchos elementos. Puede ser este, puede ser... Ahora vamos a ver cuando veamos sigma álgebra generada, vamos a ver eso. ¿Sí? Un poquito de eso en más detalle. ¿Sí? Inclusive en este F, fíjense que yo tengo un conjunto que es... Me está diciendo que... Bueno, acá no, pero en la definición... Acá. En la definición me está diciendo que omega pertenece. ¿Sí? Y omega en realidad es el conjunto de todos los omeguitas. Si yo veo omega es omega 1, ¿sí? Omega 2, hasta, bueno, puede ser omega infinito en realidad. ¿Sí? Y esto pertenece, ¿pero por qué? Porque F está constituido por subconjuntos, ¿sí? De elementos de omega. Por eso digo que pertenece. Bien. ¿Bien? ¿Estamos? Es una cuestión de notación, por ahí quizás lo traigan, no, un poquito, o sea, de las materias iniciales, o bueno, lo refrescamos en realidad. ¿Sí? Bien. Está clara la notación entonces. Bien, tenemos que demostrar entonces, che, esto de acá, Sí. ¿sí? Es equivalente, ¿sí? A la definición que tenemos de sigma álgebra. ¿Bien? Si demostramos eso, que es equivalente, vamos a poder decir, bueno, yo puedo definir sigma álgebra como esto, como lo que ya sabemos, o como la que nos da el enunciado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahora bien, para que se cumpla, o sea, vamos a trabajar, para hacer esto, vamos a trabajar sobre estas condiciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos esto, ¿sí? Estas condiciones están, y voy a demostrar que si F es una sigma álgebra de conjuntos, también van a cumplir estas condiciones A, B y C. ¿Bien? Me avisan si tengo que pausar o si se Profe, traba. ahí se le cortó. Se acabó. Sí, se acaba de volver a cortar. Ah, ¿se Sí, cortó? se le Bien. cortó. Sí, como 5 Bien, voy a hacer segundos. una cosa. Denme un segundito, voy a conectar a la red, al cable de red directamente. Estoy con otro compu, pero era para ver su chat. Pero cualquier cosa activan el audio siempre. Y si alguno pregunta en el chat, y porque no tiene micrófono, alguien más me lo lee. ¿Sí? Porque estaba con el otro monitor, pero me estaba ocasionando un problemita esto. Así que denme un segundito que conecte el cable de red. Bien, ahí conecté el cable de red, quizás debería estar un poquito más estable. ¿Sí? Solo que perdí la otra compu que tenía. Entonces, estamos acá, ¿no? Bien, entonces, ¿me escuchan todos bien? Ahora Sí, profe. Entonces, dijimos que partimos de una F que ya sabemos que es sigma álgebra, pero queremos ver si se cumplen estas condiciones, ¿sí? Que el vacío pertenezca a F y que la intersección arbitraria, ¿sí? De eventos también pertenezca a F, ¿bien? Pero nos vamos a basar, obviamente, en las condiciones, porque ya sabemos que F, ¿sí? Es una sigma álgebra, ¿bien? Entonces, para el primer caso, el inciso A nos decía que deberíamos verificar que el vacío, ¿sí? Pertenece a F. ¿Bien? Ahora bien, por F1 sabemos que omega pertenece a F. ¿Sí? Esto lo sabemos. Me están dando lapicitos. Bien. Esto lo sabemos. ¿Sí? Esto es F1. Omega pertenece a F porque es sigma álgebra. Y por F2 nos decía que los complementos de cualquier evento también pertenece a F. Omega es un complemento, es como si fuera un A. ¿Sí? A es omega, en este caso sabemos que A complemento también tiene que pertenecer. ¿Sí? Entonces,
A complemento pertenece a F, ¿sí? Pero también sabemos qué cosa. Que el complemento del espacio muestral, o sea, el complemento del universo, ¿sí? Es el vacío. Entonces, ¿qué tenemos? Que el vacío pertenece a F. ¿Bien? Esto es directo. Después, la condición 2 es la misma, digamos, ¿sí? Eso no varió. La que sí cambia es la 3, ¿sí? Y acá vamos a recordar algunas propiedades como el S de orden y demás, ¿bien? Ahora bien, si yo tengo eventos A1, A2, etcétera, sabemos por F2 que los complementos tienen que pertenecer, ¿sí? Esto es F2. Esto de acá. Ahora bien, también sabemos por F3, ¿sí? Que es la tercera condición, que la unión infinita de cualquier evento, ya sean los A o los complementos de A en este caso, tiene que pertenecer a F, ¿sí? Esto de acá, AC, es F2. ¿Sí? Esto era F1, que los complementos, cada uno de los complementos pertenecen a F, y la unión infinita de cualquier evento, incluso la unión de los complementos, debería pertenecer a F. ¿Sí? ¿Estamos hasta bien? Sí. Ahora bien, Sí, profe. esto de acá es un evento, ¿no es cierto? La unión infinita, ¿sí? De eventos A, complementos, es un evento, o sea, lo puedo ver como un evento. Denle el nombre que quieran. Ahora bien, por F2, el complemento de este evento, ¿sí? De este evento que es la unión, pertenecer también. ¿Estamos? O sea, este es el evento que estamos considerando acá que pertenece a F, entonces el complemento, ¿sí? De este evento pertenece a F. ¿Sí? O sea que acá estamos siempre considerando que F es sigma álgebra, entonces se están cumpliendo cada una de las tres condiciones. ¿Sí? Esto de nuevo es por F2. ¿Bien? Ahora bien, tengo la unión, ¿sí? De eventos, el complemento de una unión de eventos. ¿Sí? Si recordamos leyes de Morgan, ¿bien? Solamente que acá tengo la unión infinita, pero esto se mantiene, ¿sí? Se hace extensivo. Ustedes sabían, por ejemplo, que unión B, estoy escribiendo con el mouse porque tuve un problemita, pero bueno. Entonces, por ley de Morgan, ¿qué sabían ustedes? Que esto era equivalente a qué cosa? A complemento, intersección B. B complemento, bien. Ahora bien, esto lo puedo usar acá, ¿no es cierto? Solamente que acá, digamos, en vez de A tengo A complementos, pero entonces es equivalente. Tengo la intersección, ¿sí? La unión infinita de estos eventos, el complemento de esta unión es igual a la intersección del complemento de cada uno de estos eventos. ¿Sí? Entonces es la intersección del complemento de los A sub I complemento. ¿Vamos? Ahora bien, el complemento del complemento, ¿qué es igual? Al evento A. ¿Sí? El complemento del complemento de A es A, nuevamente. Entonces, fíjense que llegué a qué cosa. A que, o sea, dado esto, digamos, esto ya sabemos que pertenece a F, ¿sí? Pero esto es equivalente a la intersección de los A sub I. ¿Bien? Entonces, la intersección de los A sub I también pertenece a F, ¿sí? Es decir, que si yo tengo A sub 1, A sub 2, ¿sí? Etcétera, que pertenecen a F, la intersección de los eventos, ¿sí? Arbitraria, la intersección arbitraria de esos eventos también pertenece a F. ¿Bien? Entonces, acá de nuevo queda verificado esto. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que además de ser cerrada, ¿sí? Una sigma álgebra es cerrada por unión, por lo que habíamos visto por definición. Cerrada me refiero que si yo tengo algunos eventos, la unión, ¿sí? De esos eventos también van a pertenecer a F. Ahí estoy diciendo que es cerrada. Cualquier unión de esos eventos también pertenece a F. ¿Sí? Entonces es cerrado bajo unión. Pero no solamente es cerrado bajo unión, sino también que es cerrada bajo intersección. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. perdón, por evento se refiere a elementos de Eventos son los A. familia. Sí, Sí. Los elementos, claro, los eventos son elementos de la sigma álgebra, de la familia de eventos. perfecto, listo. ¿Sí?
Ahora de nuevo, hago una distinción, pero es para que nos vayamos familiarizando. O sea, los A sub 1 son elementos de F, ¿sí? Pero son subconjuntos de omega. ¿Me explico? ¿Sí? Por lo que hablamos antes de la notación. Porque los A hay omeguitas adentro de A, entonces son subconjuntos de omega. ¿Sí? Pero son elementos de F. ¿Sí? Claro, entonces los A serían como Fs chiquitas del F grande, tipo como elementos simples. Sí, no lo llamamos F chiquita, pero serían elementos que están. El F, ahora lo vamos a ver, pero el F, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un ejemplo cuando veamos sigma álgebra generada. ¿Sí? Bueno, me adelanto 2 segundos porque así lo vemos en un dibujito. Por ejemplo, yo tengo un omega, ¿sí? Este es el ejercicio 1.8 que ya vamos a volver, que son resultados simples. Los resultados simples de cualquier experimento, supongamos acá que son A, B, C y D. ¿Sí? Fíjate que yo voy a armar un subconjunto A, que es un subconjunto de omega porque está integrado por elementos de omega. ¿Sí? AB, por ejemplo, acá. U otro B, que es BC. ¿Bien? Entonces, acá yo voy a decir qué cosa, que A está en... ¿Sí? Ahora bien, yo voy a tener una sigma álgebra, por ejemplo, donde van a estar A, donde va a estar B, y ya vamos a ver otras cosas también. Acá A, si bien está incluido en omega porque es un subconjunto de omega, en F no, porque en F entra como subconjunto, es un elemento. ¿Sí? Entonces acá digo que A pertenece a F. ¿Quedó más claro ahí esa distinción? Sí, profe. Bien. Una pregunta. Sí. En F, o sea, omega pertenece a F, por ende gráficamente sería igual a omega, si lo quiero ver. Sí, sería todo. Ah, ¿Sí? Omega del universo. O sea, eso ya vamos a ver que una condición de sigma, para que sea sigma álgebra es que un subconjunto que esté dentro de F, un subconjunto de omega, porque a esto de acá lo puedo ver como un subconjunto de omega. El subconjunto formado por todos los elementos de omega. ¿Sí? Okay. Entonces, eso tiene que pertenecer. ¿Sí? Claro. Y como vimos recién, el vacío también pertenece. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Ya vamos a ver cuando veamos sigma álgebra generada, que es este ejercicio particularmente, ¿sí? Cómo nos vamos a visualizar más eso. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Está claro hasta acá entonces? Entonces, conclusión, ¿qué pasó? Con los resultados obtenidos en A, ¿sí? Que dijimos que el vacío pertenece a F, el B, que era exactamente lo mismo que la definición de sigma álgebra, y el C, donde demostramos que si la unión infinita, ¿sí? Arbitraria infinita de eventos de F pertenecía a F, la intersección arbitraria infinita también pertenece a F. ¿Sí? Entonces, puedo dar a esta definición también como una definición de sigma álgebra, una definición alternativa. ¿Sí? Ustedes van a ver que en algunos casos, también vamos a demostrar, se puede verificar que no solamente la intersección, sino hay otras diferencias de eventos también pertenecen, ¿sí? a F. ¿Por qué? Porque una diferencia de eventos, A menos B, ¿sí? Sería esto. Tengo esto, supongan que esto es A, y esto es B, ¿sí? A menos B, ¿qué sería? Todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, ¿no es cierto? Esto de aquí. Esto, en realidad, lo puedo ver como A, intersección, lo que no está en B, ¿sí? O sea, A, intersección, lo que está fuera de B, y lo que está fuera de B, ¿qué es? Complemento. F complemento. Claro. B complemento. Bien, entonces, ¿qué pasa? Sabemos que A pertenece a F. Si B pertenece a F, B complemento también pertenece a F. Pero la intersección de cualquier evento que esté en F también tiene que pertenecer. Entonces, fíjense que A menos B, como es A intersección B complemento, también debe pertenecer a F. O sea que también es cerrado bajo diferencia. ¿Sí?
en realidad vamos a ver que cualquier combinación de conjuntos que hagamos, cualquier operación de conjuntos habituales, van a ser elementos que tienen que estar en F. ¿Sí? De nuevo, F es algo que puede ser gigante, ¿sí? O puede ser chico, o sea, lo más chico posible. Ustedes vieron seguramente en el teórico que la menor sigma álgebra que uno podría armar, la de menor tamaño, ¿sí? la trivial, era la que está constituida solamente por el vacío y por omega. ¿Sí? Eso seguramente lo leyeron. ¿Sí? Sí. Sí, sí lo vi. Entonces, esto, fíjense que cumple todas las condiciones que vimos, las 3 condiciones. Omega pertenece, ¿sí? El complemento de omega pertenece, ¿sí? El complemento del vacío también, ¿sí? Que es omega, también pertenece, o sea que están ahí. Y si hago la unión del vacío con omega, es omega y omega está ahí, ¿o no? ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad se cumplen todas las condiciones. O sea, véanlo a omega como si fuera un A, digamos, un A sub I, ¿sí? Y esto también lo puedo ver como un A sub 1, y esto lo puedo ver como un A sub 2, si quiero. ¿Sí? Entonces, ¿pertenece a A sub 2? Sí, y el complemento de A sub 2, que es el vacío, ¿sí? El complemento de omega, que es el vacío, también pertenece, ¿sí? Y la unión, ¿sí? De A sub 1 con A sub 2, ¿sí? Es igual a la unión del vacío con omega, es omega. ¿Ven? También pertenece. ¿Sí? Una cosa, acá hablamos de unión infinita, ¿no? Y acá yo estoy diciendo la unión de 2 eventos nada más, pero yo podría definir, ¿sí? A sub 3 como el vacío, A sub 4 como vacío, A sub 5 como vacío, porque son eventos arbitrarios. ¿Sí? Entonces defino todos vacíos, entonces voy a tener la unión infinita de eventos de A sub I, ¿sí? Que va a ser igual a omega, ¿sí? Me va a terminar dando un evento que pertenece a F. ¿Sí? Cuando es finito, digamos, yo podría eventualmente definir eventos que sean vacíos todos, ¿bien? Entonces los llevo a que sea una unión infinita. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Pregunten, ¿no? O sea, estamos recién metiéndonos en estos temas, entonces pregúntenle cualquier duda que tengan. O sea, Sí. mi duda era lo de A, por ejemplo, que para dentro, o sea, viéndolo desde omega sería un conjunto de sucesos simples, sería. Visto desde el sigma álgebra, ese mismo A sería un evento simple a su vez. No sé si me explico. Acá, No sé si o sea, los eventos simples de omega, o sea, los elementos simples, ¿sí? Claro, Los son eventos simples de omega son A, B, C y D. ¿Sí? Esto pasa que ustedes en estadística 1 por ahí llamaban eventos simples y eventos compuestos. ¿Sí? Eventos simples eran solamente los resultados A, B, C y D. Y eventos compuestos eran subconjuntos de omega. ¿Sí? Era como cuando ustedes agarran y un experimento aleatorio, que ustedes tienen ahí algunos ejercicios en la guía para determinar los espacios muestrales, digamos, pero no lo muestro porque en realidad es algo que vieron en estadística 1 y lo pueden revisar ustedes tranquilamente. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están con una baraja inglesa y quieren sacar cartas, ¿sí? Entonces, cada una de las cartas de las barajas inglesas, ¿sí? Tienen 52 cartas, entonces, ¿qué tienen? As de corazones, 2 de corazones, 3 de corazones, ¿bien? Van a tener todas esas numeradas acá, en el omega, ¿sí? Entonces, cada uno lo puedo ver como un evento simple, si se quieren, lo que viene en términos de estadística 1. Después, podría tener, por ejemplo, que la carta sea par. Y hay muchas cartas par, entonces eso ya es un subconjunto de omega. O que la carta sea de corazones, tengo 13. ¿Sí? Carta de corazones. ¿Sí? Entonces, 13 cartas de corazones ya no es un evento simple, sino que es algo compuesto. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Bien? No sé si respondí la duda. ¿Bien? Entonces, si yo lo veo en términos de omega, por ejemplo, digo cartas de corazones. En términos de omega, voy a decir que está incluido, porque es un subconjunto de omega. ¿Sí? Pero eso, cuando lo llevo a la sigma álgebra, a la familia de eventos, voy a decir, hay, ¿sí? Un elemento que es un subconjunto, que son las cartas de corazones que pertenecen a F. ¿Sí? Porque F, de nuevo, está formado por subconjuntos.
¿sí? Mientras que omega está formada por elementos simples, ¿sí? Con elementos simples solamente. ¿Bien? F siempre va a tener subconjuntos de ese omega. Profe, una pregunta. Sí. En este caso, D no pertenece al sigma de álgebra, pero sí omega. Acá, claro, ahora vamos a ver eso. O sea, acá lo que pertenece a la sigma, o sea, que todavía no es, esto no es sigma álgebra, vamos a ver. Ujú. Pero lo que va a pertenecer a sigma álgebra va a ser A como esto y B como esto. Sí, pero no D. O sea, D como elemento simple no pertenece. Y fíjate que A tampoco pertenece a F. Porque yo en F tengo subconjuntos. En F pertenece el subconjunto AB. Ujú. A F pertenece el subconjunto BC. Pero el evento A por sí mismo no está en F. Y B solo tampoco está en F. Y C solo tampoco está en F. ¿Sí? Mira por acá, pero la cámara está acá, ¿no? ¿Sí? Acá tengo la presentación, por eso. Bien. ¿Está claro de eso? Estaba buena la pregunta porque ahí me ayudaste, me parece, un poquito a indicar eso. ¿Por qué no pertenece a F? A por sí solo. Porque A es esto. Es un evento simple. Y el evento A Sería solito no está. Yo hola. tengo el evento AB. Ujú. ¿Sí? Un evento AB. ¿Sí? Carta de corazones, por ejemplo. Que está acá. Ujú. ¿Sí? Pero yo estoy hablando del conjunto completo. O sea, a mí me interesa el subconjunto. En F me interesan los subconjuntos, no lo que está dentro de cada subconjunto. Claro, no el elemento. ¿Bien? Ajá. Estos son elementos simples que están en omega. Pero Sí. cuando yo lo veo en F, lo estoy viendo como un subconjunto. Y el subconjunto que está en F es AB. Si yo tuviera A solito en F, Sí. eso sí. ¿Sí? Sería algo que pertenece a F. Pero no está A solito. Está A con B. Ese subconjunto. Y también A complemento y B complemento pertenece al sigma. Debería pertenecer. Acá vamos a ver que no. Ah, ok. ¿Sí? En este no, porque este yo tengo que demostrar, tengo que buscar la sigma álgebra. ¿Sí? Por eso es sigma álgebra generada. ¿Sí? Sí. Pero lo volví acá, digamos, porque por ahí con este conjunto podía explicar un par de cosas. Ujú. ¿Está claro todo eso, más o menos? Sí, gracias. Si alguien pregunta en el chat y no estoy viendo el chat, por eso me dice en voz alta. Profe, Sí. a mí no me quedó claro si A mayúscula pertenece a F. A mayúscula pertenece a F, porque bien, en F, fíjate acá abajo, acá, dije que F está constituido por A como subconjunto, como B, con B como subconjunto, entonces eso es un elemento que pertenece a F. Pero Bien. cuando lo veo en términos de omega, ¿qué es? Esto es un subconjunto, el subconjunto AB. Entonces el subconjunto AB, no digo que pertenece, está incluido, está dentro de omega. Bien. ¿Sí? Gracias. Que fíjate acá lo ves gráficamente. Omega es todo esto. Cada uno de estos, el elemento particular. Fíjate que A que es un subconjunto de elementos de omega, que agarra A y B. Obviamente yo podría tener un subconjunto formado por un solo elemento, como acá. Solamente que en principio no los tengo. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Ya. ¿Quedó claro todo esto? O sea, porque son cuestiones ahí de entrada que después entenderlas bien nos va a facilitar la lectura de lo que sigue, ¿no? Profe, Sí. pero entonces el F puede tener elementos que sean subconjuntos de eventos simples, o sea, que tengan una sola componente. Sí, Eso puede. sí. Ah, bien. Sí. Es más, vamos a ver que lo van a tener en algunos casos. Acá vamos a ver que hay uno, sí, de esos. Ahí lo vamos a ver. Bien. Pero resolví más o menos las dudas. Me dicen, ¿no? Me paran y me vuelven a preguntar. Bien. Estamos entonces. Bueno, ahora cuando veamos a sigma álgebra generada van a notar un poquito mejor, digamos, todos estos conceptos. Por eso, si bien no es algo que se evalúe, me gusta que lo veamos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ah, bien. Una pregunta, ¿las operaciones entre conjuntos hace falta demostrarlas, digamos, por más que sean todas cerradas en los sigmas álgebra? En algunos casos sí, se vamos a ver, cuando vemos probabilidad,
Ahí vamos a verificar algunas propiedades del subconjunto, ¿sí? Algunas operaciones del subconjunto. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Estamos con esto entonces? Sí. Bien. Pasamos entonces al 1.4, ¿sí? El 1.4 lo que nos pide es que demostremos que la intersección de dos sigma álgebras es sigma álgebra, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Ustedes vieron en el teórico seguramente que una sigma álgebra no es única, ¿sí? Puede haber muchas sigma álgebras, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un evento A, ¿sí? Solamente puedo tener omega y puedo tener un evento A, ¿sí? Entonces yo podría armar una sigma álgebra, ¿sí? A es un subconjunto de omega, ¿sí? Esa sigma álgebra puede estar constituida por, obviamente, el vacío, va a estar constituida por A, por el complemento de A tiene que estar también, y por omega. ¿Sí? Este A es un subconjunto de omega, ¿no es cierto? Está incluido, ¿bien? En omega. Entonces, fíjense que esto es una sigma álgebra. ¿Ven? Que contiene A. Pero yo podría haber otra sigma álgebra. Dijimos, por ejemplo, que una sigma álgebra que tenga solamente, puede ser que contenga solamente al vacío y omega. Y también es una sigma álgebra para omega. Si siempre que hablamos de sigma álgebra nos referimos a un espacio muestral particular. A un omega en particular, ¿sí? Entonces, acá yo tengo dos sigma álgebras y las dos sigma álgebras son para el mismo omega, ¿sí? Fíjense que yo podría tener esto, este es el omega, podría tener esta sigma álgebra o podría tener una F que esté solamente formada por el vacío y omega y también sería una sigma álgebra para omega, ¿sí? Pasa que hay sigma álgebras que son más chicas que otras, ¿sí? Que no necesariamente tengo que trabajar con sigma álgebras pequeñas, ¿no? O sea, es más, muchas veces en experimentos me interesa trabajar con sigma álgebras grandes. Ustedes vieron, por ejemplo, seguramente cuando estuvieron leyendo la bibliografía, la sigma álgebra más grande que podrían armar es la sigma álgebra potencia, que sería la que está conformada por todos los subconjuntos de omega, ¿sí? Subconjuntos individuales, subconjuntos de apares, de alternas y así. ¿Bien? Es la misma que el conjunto de partes, ¿no? Así se llama. Sí. Sí. Que ahora lo vamos a ver también. Bien. Entonces, bueno, en definitiva, tengo dos sigma álgebras, o sea, puedo tener F1 y F2 y las dos son sigma álgebras, ¿sí? Siempre para el mismo omega. O sea, obviamente, estoy trabajando con un mismo espacio muestral, no puedo estar trabajando con distintos espacios muestrales, ¿sí? Ahora bien, o sea que cada una, por su parte, F1 y F2, ¿qué pasa? Cumple con las condiciones que habíamos visto, F1, F2 y F3, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, por otra parte, yo quiero ver si una nueva sigma álgebra que está generada por la intersección de esas dos sigma álgebra, ¿sí? Es sigma álgebra. ¿Y qué implica que sea sigma álgebra? Que esta nueva sigma álgebra, que es la intersección, acuérdense que F1 y F2 son conjuntos. Entonces, si yo tengo conjuntos, puedo trabajar con la intersección, ¿sí?, de esos conjuntos. Obviamente, esto va a ser más pequeño o cuanto mucho, ¿sí?, igual a alguna de las dos, ¿sí? Esa intersección va a ser más pequeña, digamos, de cada una individualmente. ¿Bien? Eso porque, fíjense que la intersección de dos cosas, lo que sea, de dos conjuntos, siempre es más pequeña, ¿sí?, que A o que B en este caso, ¿sí? Entonces la intersección es algo más pequeño. O sea, o cuanto mucho va a ser igual. ¿Cuánto va a ser igual? Cuando los dos sean iguales y están superpuestos, ¿sí? Si las dos sigma álgebras son iguales, va a estar una superpuesta a la otra, entonces es lo mismo, ¿sí? Entonces, debo demostrar que la intersección cumple con F1, F2 y F3, sabiendo que cada una por su parte cumple con F1, F2 y F3. ¿Por qué? Porque son sigma álgebras. Si son sigma álgebras, significa que están cumpliendo esas condiciones, ¿sí? Bien. Profe, Sí.
Acá para demostrar se puede usar la propiedad de que operaciones son cerradas en el sentido de que van a terminar perteneciendo a sigma álgebra, ¿o no? No. O sea, no directo porque en realidad esto de acá no va a ser lo mismo que F1 y F2 por su lado. ¿Sí? Yo tengo F1 por un lado, F2 por el otro lado, y F intersección F1 intersección F2 es algo distinto. Tiene elementos distintos, entonces no puedo trasladar esas propiedades. ¿Sí? O sea, va a ser con operaciones de conjuntos, digamos, y algunas definiciones en torno a eso, pero o sea, no pruebo bajo las condiciones estas, porque estas condiciones son para F1 por su lado y para F2 por su lado, no para F1 intersección F2. Bien, la otra propiedad sería para elementos de los sigma álgebras. Ahí Claro, sí, pero ya es sigma álgebra, entonces acá no haría falta demostrar nada. ¿Sí? Bien. Bien. Veamos esto de acá. Primero deberíamos demostrar que omega, el F1 era que omega pertenezca al F. El F, ¿cómo es mi F acá? Es F1 intersección F2, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es mi F. ¿Bien? Entonces, si es sigma álgebra, debería darse que omega pertenezca a la intersección de F1 y F2. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué sabemos? F1 es sigma álgebra, F2 es sigma álgebra. Entonces, sabemos qué cosa. Que omega pertenece a F1, porque si F1 es sigma álgebra, omega está en F1, ¿no es cierto? Y también sabemos que omega pertenece a F2, porque si F2 es una sigma álgebra para omega, omega también pertenece a F2. ¿Sí? Y esto está pasando simultáneamente, o sea que omega pertenece a F1 y omega también pertenece a F2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un objeto, un elemento que pertenece a un conjunto y a otro conjunto simultáneamente, ¿ante qué estoy? Si yo tengo un elemento En intersección. que pertenece, claro, a un conjunto A y a un conjunto B simultáneamente, en este caso mis conjuntos son F1 y F2, ¿sí? Significa que ese elemento pertenece a la intersección de los dos conjuntos. ¿Sí? Entonces omega pertenece a la intersección de F1 y F2. ¿Sí? Ahora bien, debería mostrar también que si A pertenece a la intersección, ¿sí? De F1 y F2, el complemento de A también debería pertenecer, ¿sí? A la intersección de F1 y F2. ¿Sí? De nuevo, o sea, voy por la definición. Por el F2 de las condiciones, ¿no? Por el F2 de las condiciones sabemos qué cosa. Que como F1 es sigma álgebra, ¿sí? Si A pertenece a F1, el complemento de A también pertenece a F1. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos que si A pertenece a F2, ¿sí? El complemento de A también pertenece a F2, ¿sí? ¿Vamos? Fíjense que estoy tomando elementos de acá, ¿no? O sea, A que pertenece a la intersección. O sea, tengo A que pertenece a F1 y A pertenece a F2, ¿sí? Porque es sobre el mismo A. ¿Bien? Entonces, el complemento también pertenece tanto a F1 como a F2. Y, ¿sí? Estoy diciendo exactamente lo mismo que dije recién acá arriba, pero ahora con los eventos A. ¿Sí? Como A complemento pertenece a F1 y A complemento pertenece a F2 simultáneamente, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que A complemento pertenece a la intersección. ¿Sí? El mismo razonamiento de recién. ¿Estamos? O sea, acá estoy aplicando definición, ¿sí? De intersección, ¿sí? Definición de intersección en el sentido que la intersección que es un elemento que pertenece a un conjunto y a otro simultáneamente. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Profe, perdón, ¿cómo sabemos que A pertenece a ambos sigma álgebra F1 y F2? ¿Acá? En la definición. Sí. Porque estoy partiendo de un A que pertenece a la intersección. Ah, bien, perfecto. O sea, yo pertenezco a un A que pertenece a la intersección. ¿Qué quiere decir que A pertenece a la intersección de que pertenece a F1 y F2? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bien.
¿Estamos bien todos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos con F3. Tenemos que si tengo una sucesión arbitraria de eventos A1, A2, etcétera, que pertenece a lo que estoy queriendo ver si es sigma álgebra, en este caso F1 intersección F2, ¿sí? La unión infinita de esos eventos arbitrarios debe pertenecer también. ¿Sí? Y de nuevo, voy a hacer el mismo procedimiento. Como lo que estoy considerando son A1, A2 que pertenecen a la intersección, significa que esos A1, A2 pertenecen a F1 y pertenecen a F2 simultáneamente, ¿no es cierto? Ahora bien, como F1 es sigma álgebra, ¿sí? La unión arbitraria de esos eventos, la unión infinita, pertenece a F1. ¿Sí? Y bajo esta segunda situación, también pertenece a F2, la unión infinita. ¿Sí? O sea que tengo que la unión infinita pertenece a F1 y la unión infinita pertenece a F2 simultáneamente. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que la unión infinita pertenece a la intersección. ¿Sí? Fíjense que el razonamiento fue más o menos el mismo en los tres. ¿Sí? O sea, con alguna que otra operación de más, pero más o menos el razonamiento fue análogo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó? Verificamos entonces que se cumplen F1 y F2 y F3. Es decir, que F1 que omega pertenece a la intersección de los eventos, después también verificamos que como A pertenece a la intersección de F1 y F2, el complemento también pertenece a la intersección de F1 y F2, y verificamos que la sucesión, la unión infinita arbitraria de eventos, ¿sí? También pertenece a la intersección de F1 y F2. ¿Sí? ¿Qué significa? Que está cumpliendo con las tres condiciones, ¿no es cierto? Si está cumpliendo con las tres condiciones, significa que la intersección, ¿sí?, de sigma álgebra es una sigma álgebra de subconjunto de omegas también. ¿Sí? Ahora bien, esa intersección dijimos que es algo igual o más pequeño que F1 y F2 por su parte. ¿Sí? Entonces, voy a tener una sigma álgebra más pequeña acá, ¿sí? O a lo sumo igual que alguna de esas. ¿Sí? Esto de acá que acabamos de ver es lo que le da puntapié después a ustedes para lo que es sigma álgebra generada. Ustedes vieron que la sigma álgebra generada por un evento, por un conjunto de eventos, ¿sí?, es la sigma álgebra más pequeña que podrían tener. ¿Sí? Lo habrán leído más o menos de esa manera en la bibliografía. ¿Pero por qué es la más pequeña que podrían tener? Porque es la intersección, la sigma álgebra generada es la intersección de todas las sigma álgebras, ¿sí?, que contienen un determinado evento. ¿Sí? La sigma álgebra generada por A serían la intersección de todas las sigma álgebra que contienen A. Pero la intersección de todas las sigma álgebra que contienen A es lo más pequeño que podría tener. ¿Sí? Y esa es la sigma álgebra generada. Acá lo vimos solamente para dos sigma álgebra. Una sigma álgebra generada es para todas las sigma álgebras que podría imaginar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Podría Profe, repetir? entonces. Perdón. Sí, sí. No, le iba a preguntar justamente eso, que repitiera. No, que acá, que la sigma álgebra, o sea, cuando la intersección de dos sigma álgebra siempre es sigma álgebra. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que acá yo lo definí, o sea, fue arbitrario lo que hice. ¿Sí? La sigma álgebra dije, tengo dos sigma álgebra, la intersección de dos sigma álgebra. ¿Es sigma álgebra? Sí. Y no dije cómo eran las sigma álgebras. Eran sigma álgebras cualquiera. ¿Sí? Dije F1 y F2, le di una etiqueta, pero no dije qué tenían adentro, cómo eran. ¿Qué quiere decir? Que yo verifiqué que se cumplen sin saber qué era, o sea que siempre se va a dar eso. ¿Sí? O sea que la intersección de dos sigma álgebra van a ser sigma álgebra siempre. Imaginemos que esto es la sigma álgebra, si que hay subconjuntos acá, esto sería F1, ¿no es cierto? O sea, más allá de que acá es un conjunto de subconjuntos, F, pero bien. Acá tengo A1, A2, ese tipo de cosas. ¿Sí? Acá adentro. Ahora bien, esto es F1. Pero también tengo, por otra parte, F2. ¿Sí? O
sea, de nuevo, adentro hay subconjuntos de elementos de omega, ¿no? O sea, A1, A2 son subconjuntos de elementos de omega, pero bueno, o sea, acá lo puedo ver como un conjunto de subconjuntos. Ahora bien, fíjense que la intersección es esta. Puede haber eventos que hayan quedado en F1 y que no estén en la intersección, y puede haber eventos que hayan quedado en F2 y no estén en la intersección. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, acá puede haber cosas también. ¿Sí? Que no hayan quedado en la intersección. O sea, F1 por su lado es sigma álgebra, ¿no es cierto? ¿Bien? F2 por su lado también es sigma álgebra. Y acabamos de ver que la intersección también es sigma álgebra. Pero fíjense que la intersección puede ser algo más pequeño, ¿sí?, que F1 y F2 por su lado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Que la sigma álgebra que tengo acá, esta intersección, ¿sí?, es cuanto mucho igual a F1 o a F2. Si no, va a ser algo más pequeño. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que tiene un ejercicio por ahí, que yo tenga una F2 acá y tenga la F1 que está acá. Fíjese que la intersección acá, ¿qué es la intersección de F1 y F2? F1. F1. O sea, acá es trivial demostrar que la intersección es sigma álgebra porque la intersección es F1. Y como la intersección es F1 y F1 ya era sigma álgebra, es sigma álgebra. Pero fíjense que acá la intersección es exactamente igual a F1, entonces es de ese mismo tamaño. ¿Sí? Y podrían ser iguales. ¿Sí? Pero fíjense que cuanto mucho, ¿sí?, va a ser igual a una de las sigma álgebras. O puede ser más pequeña que ambas, como acá en este caso. Profe, ahí, en este caso, F1 estaría incluido en F2. F1 acá está incluido, perfecto. Porque en F1 son subconjuntos que hay metidos ahí. O sea, acá no es un subconjunto, hay muchos subconjuntos en F1, por eso que digo que está incluido. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Una consulta con la notación, porque veo que la inclusión la hace con una rayita abajo, y eso, si no me confundo, era... Que puede ser igual. Claro, que puede ser igual. O sea, no está estrictamente incluido. Estrictamente incluido diría que siempre está dentro y lo que está afuera es más grande. Si Claro. yo digo esto de acá, estoy asegurando que F2 es más grande, que F1. Claro. O sea, que hay elementos en F2 que no están dentro de F1. En cambio acá, estoy diciendo que pueden llegar a ser iguales. Claro, entonces, en este caso, que F2 es efectivamente más grande que F1, o sea que... O sea, porque lo hice gráficamente así, digamos, pero o sea, Claro. es arbitrario. Claro. En general veo, cuando hago cosas arbitrarias hago esto porque podría ser igual porque es un dibujo nada más. O sea, claro, o sea, para la demostración, preferentemente le ponemos el igual para marcar que puede ser igual. Listo. En este caso sí. Listo, perfecto, gracias. Bien. ¿Estamos más o menos? ¿Dudas? Profe, una consulta. Sí. Si omega está dentro de la intersección de F1 y F2, sí, ¿cómo pueden haber elementos en F1 ¿Cómo? y F2 que no estén en la intersección? ¿Cómo de nuevo? Si omega está en la intersección de F1 y F2, Sí. ¿cómo Acá. pueden haber elementos que están en F1 y F2 que no son omega? Porque son subconjuntos. Acuérdate que son subconjuntos, o sea, lo que vos tenés son subconjuntos de omega. Entonces puede haber un subconjunto que esté acá. ¿Sí? Claro. No son los elementos individuales de omega. Omega, cuando yo lo veo en estos términos, es un subconjunto de omega, conformado por todos los elementos de omega. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viendo son subconjuntos. Es algo parecido a lo que me preguntaban hace un ratito. Acá, por ejemplo, acá no está el elemento A aislado. Pero puede haber en otro F que esté el elemento A aislado, como un subconjunto. O un elemento AD que no está acá. ¿Sí? Pero omega completo como subconjunto, ¿sí? A, B, C y D debería estar. ¿Sí? O sea que puede haber combinaciones que no estén acá. ¿Sí? O sea, esto de acá sería un subconjunto que está formado por elementos de omega, ¿sí? Pero como subconjunto
¿sí? Con las llavecitas no está metido, ¿sí? En F1, pero sí en F2, por ejemplo. Entendido, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Está más o menos claro? ¿Dudas? Bien. 2 segunditos. Voy a tomar un poco de